Además de que, a pesar del guión de Steinbeck, La Perla es una película mexicana. Aún los actores extranjeros como Charles Runner, que por cierto tuvo una carrera muy importante en Berlín, y Fernando Wagner, pero es una película dirigida, actuada. La música es un español que llegó acá, hizo mucha música para el cine, las coreografías. Pero Adela, no me contestaste de The Forgotten Village. ¿Por qué esa película está tan olvidada aquí? Creo que ni siquiera se le ha dado un título en español. Yo creo que está olvidada porque tiene una función muy diferente, ¿no? Es decir, La Perla es una película del high nationalism mexicano y del autorismo mexicano. Está hecha en el momento en que el cine de autor está en su clímax y es una película de prestigio. El Forgotten Village es una película de intención sumamente política. Herbert Klein no quería hacer una obra de arte, quería ir a combatir el fascismo en México, ¿no? Entonces dijo, voy a hacer una película para que no lleguen los nazis, porque Herbert Klein había ido a Checoslovaquia y a Polonia a pelear en contra del fascismo y el nazismo. Y de hecho se había ido como un undercover journalist, pretendiendo que era nazi para poder firmar la toma de Checoslovaquia por los nazis. Era un super documentalista, ¿no? Y era un super comunista. Por otro lado, bueno, bien engallé, socialista, no comunista, ¿no? Pero publicaba para todas los revistas de esa época. Y entonces va a México porque dice, va a caer Cárdenas, vamos a hacer una película sobre fascismo, pero ya no hay ningún Q en México, y entonces dicen, bueno, ¿cómo le ayudamos a Cárdenas? Pues vamos a hacer una película sobre public health, y cómo public health no llega al campo. Y entonces esa película es aburridísima, digamos, como película. Entonces llaman a Steinbeck y le dicen, oye Steinbeck, ¿cómo podemos hacer esta película menos aburrida? Entonces Steinbeck se inventa una narrativa que es docufiction, ¿no? Esta gente te dicen, bueno, no era una familia, uno era el jardinero, otro era no sé qué, y los ponen juntos, ¿no? Entonces, pero no deja de ser un documental con fines didácticos, ¿no? La idea de que era necesario vacunar, es un film biopolítico, ¿no? Eh, que es también fascinante porque cuando se estrena, pues toda una polémica ahí en Nueva York de si la protagonista mostraba los senos o no, y si esto era inhumano o era pornográfico, no sé qué, ¿no? Entonces, pero yo creo que es porque, uno, pues porque es muy aburrida. ¿Quién se va a poner a ver ahora The Forgotten Village, no? Y dos, pues, aunque tiene una fotografía muy bonita de Hammett, ¿no? Otro gran fotógrafo de la era, ¿no? Y ahí más reminiscente a Dorotea Lang, o sea, es más cercano a este tipo de fotografía social que a la estetización de la fotografía de la perla, ¿no? Mhm. Benjamin, do we want to see if any of the audience members have questions? Yes, I think this is right, precisely the time, and I'm sure they have many. I just would like to read another paragraph from Steinbeck's banquet speech. The ancient commission of the writer has not changed. He's charged with exposing our many grievous faults and failures, which dredging up to the light our dark and dangerous dreams for the purpose of improvement. Furthermore, the writer is delegated to declare and to celebrate man's proven capacity for greatness of heart and spirit, for gallantry in defeat, for courage, compassion, and love. In the endless war against weakness and despair, these are the bright rally flags of hope and of emulation. I hold that a writer who does not passionately believe in the perfectibility of man has no dedication nor any membership in literature. Nos hace falta muchos escritores que comulguen con Steinbeck. Y pues abrimos las preguntas. ¿Quién quisiera hacer algún comentario o pregunta, por favor? We are now open for questions and comments. Yes, I can go. Okay, Raquel. So earlier we had mentioned about the importance of revisiting some of Steinbeck's work. Since I'm by the way, I should introduce myself, Raquel. I'm a student at BU, and I'm a film and television major. Currently, I am working with
UNM Boston. Anyways, so my question was more in the film aspect. I'm curious to see, in your guys' opinion, Nick and Adela, if you guys think any specific works could work well as a film, or maybe like a short film of works that we haven't seen before yet, or it could just be like a remaking of ones we already have for today's audience. And which specific works would that be? Like something maybe well known, like you guys have been saying, like a remake of La Perla, or something new, maybe like a short story, one of his works. So just wanted to see what you guys' thoughts were. Sure, I would love to answer that, because there's a film group at San Jose State called Spartan Films that is getting ready to roll out their film adaptation of the short story Breakfast from the Long Valley. And this is a very short story that depicts a migrant farm worker walking out of the woods and seeing this farm worker family having breakfast, and they offer him to join them for breakfast. They have breakfast, they talk about farm working, and then he leaves. And that's the whole short story. And they've made a 4 or 5 minute short about it, professionally done with professional actors. And I mean, it's a training exercise for students like you at San Jose State. But I think it's incredible what they were able to do. We were able to, through some connections and persistence, we were able to get permission from the Steinbeck estate for the students to make this film. They're interested in making more short films of Steinbeck's short stories. We'll see whether that's going to be possible, because there's a lot of legal obstacles in the way right now with the Steinbeck estate. You just Google Steinbeck lawsuit and you'll see lots and lots of the paper trail. In fact, right now, before the Supreme Court, there is another appeal of the family fighting over the rights to make films of Steinbeck's work. And so in some ways, I don't like talking about this subject because it frustrates me so much, because I think that all of Steinbeck's work should be remade, because I think that all of it could be relevant today. And when I think about the fact that Steven Spielberg had bought the rights to Grapes of Wrath, lined up Daniel Day-Lewis to play Tom Joad, which was the Henry Fonda character, and then these lawsuits got in the way and he had to scrap the project. It kills me. I mean, when I think about how great that movie could have been and how important it could have been for today. Similarly, another director had lined up Jennifer Lawrence to play Kathy in a reworking of East of Eden. And I don't think that the James Dean version of East of Eden even scratches the surface on what's possible with that book in film. And so I would love to see that remade as well. Adela? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Nick. Creo que hay super temas en muchos de los cuentos de Steinbeck que son muy relevantes hoy día. Solamente me gustaría mencionar un cuento que sí se hizo una película, que es Fuga, Flight, ¿no? Que es en sí fascinante porque el cineasta que quería hacer la película, que era un estudiante de cine, ¿verdad? Estaba fascinado con ese cuento y decía que el protagonista tenía que ser un México-americano, que estaba muy mal el casting de todas las películas de Steinbeck, porque siempre ponían, aunque fuera no solo Marlon Brando, sino el mismo Jorge Negrete, o sea, eran como artistas que no tenían nada que ver con esos pobladores que Steinbeck quería poner. Entonces él buscó a un maestro de escuela, pero nunca pudo terminar la película. Entonces le quitaron el presupuesto y el muchacho enloqueció y se fue a robar todo el footage, ¿no? Y entonces lo acusaron y es una historia muy, muy, muy compleja. Y entonces con su footage hicieron un corto, ¿no? Que lo hicieron como un western. Pero yo creo que la fuerza de ese cuento es más bien psicológica. Es un cuento psicológico y de un naturalismo muy visceral,
que para un cineasta contemporáneo que ya no esté obsesionado con la ética del nacionalismo o con la estética del nacionalismo, que fue lo que enmarcó las películas que se hicieron en tiempos de Steinbeck, puede hacer una super película de este tipo de cuentos, ¿no? Que son muchísimo más. I completely agree. I think a sort of experimental version of Flight would be great because it is entirely in here. Yeah. It's not a Western, like No. as you say. It's definitely a mind trip, and it would be a cool student film to do. Yeah, yeah. Any other questions or comments, please? Marisa. So, and then Sarai. My name is Marisa Canales. I am a flutist, and I happen to be married to Benjamin. So there are two things that you have already answered, but I wanted to comment on. One is that in La Perla, the first thing you see in La Perla is how beautiful everything is. And the aestheticization of poverty is just so surprising in that film. Just the whole thing is incredibly beautiful, and it doesn't make any sense because we just watched La Perla right after watching again The Forgotten Village, which is like cinema verité avant la lettre. So it was very funny for me to see those completely different ways of dealing with basically the same reality. But at the same time, it surprised me when you said, Adela, that Steinbeck had a relationship that was very, very deep and very sophisticated with Mexicans and Mexican culture. And he knew that the level of sophistication could be incredibly deep. And at the same time, he knew how to deal with the mordidas and whatever. But yet, the way he depicts Mexico is only from one light and in one aspect of the society. So that's, why is that? Nick, do you know? I don't have the answer to that question. Yo puedo contestar de una manera, digamos, Steinbeck pertenece a la generación de viajeros a México que una historiadora que se llama Helen Delpar definió como the Vogue of Things Mexican, ¿no? Y que Mauricio Tenorio llama el verano mexicano, ¿no? Con un verso de Wallace Stevens. Y lo que pensaba Steinbeck es que para que los norteamericanos dejaran de pensar en los mexicanos como greasers, ¿no? Como solamente criminals, greasers, que era lo que había hecho Hollywood durante los 20, durante la época del cine mudo, ¿verdad? Había que... Ahí educaron a Trump entonces. Había que abocar el nacionalismo mexicano, que el nacionalismo mexicano tenía sus intenciones estatistas en México, pero para Steinbeck era una manera de al internacionalizarlo, ¿verdad? Era una manera de establecer relaciones diplomáticas muchísimo más efectivas, que si tú presentas a un pueblo lleno de pobres, ¿verdad? De criminales, etcétera. Esa es la respuesta política. Creo que la respuesta estética, como dije, para mí La Perla novela es mucho más interesante que la película, porque la película estetiza, como tú dices, la pobreza, pero es que en realidad la novela de Steinbeck es una alegoría. Su subtexto es más cercano a la Biblia que a la realidad mexicana. Ah, wow. Y estuvo basada, de hecho, sobre una historia oral que cuenta un chico que él escucha durante su viaje al Golfo de Cortés, de donde sale el Forgotten Village, que es la historia, ¿verdad?, de un chico que se encuentra una perla, ¿no? Porque es un lugar de pescadores. Y entonces esta perla, cuando la agarra, le trae todas las miserias de la avaricia y de la ambición. Entonces el muchacho dice, ay no, ya me dijeron que con esto me voy a ir al cielo, mejor me voy a ir al cielo, pero yo creo que no me voy a ir al cielo. Si la tiro, tampoco me voy a ir al cielo, pero ya no me van a estar molestando, y tira la perla, ¿no? Entonces de ahí Steinbeck crea el guión para La Perla como una especie de alegoría de la ambición, ¿ves? Entonces yo creo que la intención no era realista, y las películas de Figueroa no son realistas, ¿no? De hecho,
yo creo que ellos mismos lo dicen y la gente las entiende en el sustrato de realista, pero si tú ves María Candelaria, la primera escena de María Candelaria es el pintor a quien los reporteros le dicen, ¿qué está usted pintando? Y él dice, pues la belleza oculta de México, que es sublime en el sentido de lo romántico, no puede verse, si lo ves se muere, ¿no? Y ahí es a donde el indigenismo tiene toda esta idea trascendental que no tiene nada que ver con la realidad, pero ahí la culpa la tienen más los mexicanos que Steinbeck, ¿no? Claro. En ese sentido. Y luego en el Forgotten Village, yo creo que sin embargo también hay estetización de la cámara. Fíjate que Hamid en algunos close-ups ya está embelleciendo a los campesinos. La película, igual que Eisenstein, ¿verdad? Presentan al campesino en su etnicidad con muchísima más dignidad que las películas de narcos, ¿no? De hoy día. Sí, por ¿verdad? cierto. Hay otra idea, ¿no? De lo indígena. Pero bueno, eso es lo que yo puedo contestar. Gracias. Muy, muy interesante respuesta. Gracias. Saray, tenías tú una pregunta. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, pero gracias a Adela, a Nick por su conversación, es muy, muy interesante. Y me preguntaba, volviendo un poco a esta película, básicamente... Perdón, primero, preséntate, porque yo sí te conozco, pero los demás no. Bueno, yo soy Saray García y estoy en el doctorado en BU, estoy en mi 3er año. Y bueno, me preguntaba, o más bien, tenía curiosidad de esta película tan emblemática de The Grapes of Wrath y quería regresar un poco a esta parte de la recepción de Steinbeck en Estados Unidos y cómo es que una figura tan compleja como ya lo han estado platicando, que era Steinbeck y que era un personaje que entendía una realidad más allá solamente de la americana, pero en esta película que es tan canónica y que es como en la cima, ¿no? Que vincula otros géneros también muy importantes en Estados Unidos como el western y pensando en el campo y el campesino, es decir, Steinbeck ya tenía otras miradas acerca de, por ejemplo, el indígena en México, de la revolución, de los sindicatos, y cómo es que este personaje con todo este background detrás y con toda esta ideología, cómo podemos leer realmente una película como The Grapes of Wrath, si es que, y coincide en esa parte que antes de conocer más a este Steinbeck más complejo, yo tenía una visión, o lo que me habían platicado de él, era como mucho más desde el lado americano, la visión totalmente nacionalista, y entonces, ¿cómo qué piensan ustedes? ¿Cómo se vincula ambos personajes, o bueno, no sé, son ambos, es el mismo, pero a ambas miradas sobre temas que el mismo Steinbeck creo que ha explorado de distintas formas en esta película, por ejemplo? Quien sea, Nick o Adela. Nick, le toca a Nick. Oh. Yo no sé. I don't quite know how to answer that. I mean, I'm not a film critic, so I don't really understand, have all the vocabulary to describe. What is, when you say miradas, what do you mean by that? Las miradas. Como esta perspectivas, or these cases that he has, like joining the el campesino, the common man and the peasantry in the United States, but also thinking that he also knows this other, like the Mexican understanding of the peasant, right? So in The Grapes of Wrath, he's trying to depict this other vision of el campesino. But I think that the background that he has, because he knows the Mexican environment, los sindicatos, I think that in a way, he's not that, his way of building this movie probably is not as simple or not just like unilateral. I don't know how to translate that. Creo que yo puedo contestar eso. A ver, creo que los años 30 trajeron a muchos de los intelectuales de izquierda norteamericanos una reflexión sobre qué estaba pasando con el campo norteamericano, ¿verdad? Y Steinbeck se va de periodista con un periódico de San Francisco y con Dorothea Lange y todos ellos
a documentar lo que estaba pasando en Oklahoma y en todos estos lugares del Midwest con los campesinos que no tenían tierras, que las alquilaban, y haz de cuenta que de repente tú empezabas a ver estas caravanas de gente sin tierra, muy empobrecida, y eran blancos, ¿verdad? Y piensa que en esta época, pues, ese es el grueso que en la imaginación norteamericana es el pueblo norteamericano, ¿verdad? Entonces, esa visión hace que empiezan a hacer cuestionamientos del capitalismo, nunca sin realmente desarticular el sistema, porque eso fue el New Deal, y a la vez empieza a haber mucho interés sobre México desde un punto de vista etnográfico. Empiezan a surgir libros como Tepoztlán, ¿verdad? O como el libro de William Chase, ¿verdad? Y otros libros como el de Lewis o el de Middletown. ¿Cómo se llama este libro? A Story of Two Americas, que es sobre Middletown y otro pueblo, ¿verdad? Y que es el campo y la ciudad, ¿no? La idea de que la complejidad de la ciudad y la simplicidad del campo, y que de repente el campo es mejor. Entonces hay ahí una simplificación de la relación campo-ciudad que lleva a Steinbeck a estas lecturas. Entonces él va a México con esas lecturas. Su visión compleja ya tiene que ver con su experiencia concreta con los mexicanos, con los norteamericanos viviendo en México, pero hay todo un cuerpo bibliográfico atrás de Steinbeck, ¿no? Que determina su mirada. El primer historiador de la Revolución Mexicana, Frank Tannenbaum, era un anarquista, ¿verdad? Que lo que más le gustaba de la revolución, y él después va a ser muy controvertida ese punto de vista, es que la revolución no tenía intelectuales hegemónicos, que la había hecho el pueblo, ¿verdad? Esa era su posición, ¿no? Y entonces esto era lo que le gustaba a Steinbeck. Que luego encontró que eso no era así, pues esa es otra cosa. Pero creo que esa es la manera de verlo. Tanto en The Grapes of Wrath como en su obra de México, hay esta mirada que quiere como idealizar un poco al protagonista del campo, ¿verdad? Como la esencia, y creo, fíjate, ahora pensando en los ecologismos, en la novela de Steinbeck, además hay mucho sobre el contacto con la tierra, ¿verdad? Sobre las manos, sobre los sentidos. Eso es muy interesante. Podría releerse en ese registro hoy día y pensarlo de otra manera, ¿verdad? Creo yo. Y con el mar, y fue compañero de Joe Campbell. Pero ahí sí, Nick, tú nos tienes que decir algo. Y la obra de literaria, no solo de Nick Taylor, sino también de Titi Monday. Sí. I think Chris Crone has a question. He raised his hand. Yeah, thank you, Nick, for the invitation here. I'm learning a lot. My name is Chris Crone. I work at the University of California, Santa Cruz. I work in Estudios de Medio Ambiente, Environmental Studies. And era estudiante también en la UNAM en las 80s. Y no sabía que tiene puesto en Boston. Me alegro. Yo estudié con Arturo Ripstein y no sé, ¿se acuerdan Gregorio Seltzer cuando era estudiante en la UNAM? Me interesa mucho en la política de Steinbeck. Y mi pregunta realmente es para el profesora Pineda Franco. Y se trata con... Cambió la política de Steinbeck porque en las 60s, en 67, él fue a Vietnam con un periódico, Newsday, y escribió artículos sobre la guerra. Y salió Vietnam como muy, muy anticomunista y estaba de acuerdo con la teoría descreditada de teoría de dominos, los dominos. Él creyó en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cambió su política entre cuando izquierdista, usted dijo crítica de capitalismo, etcétera, por los premios? Porque creo que ganó el premio Nobel en 62. Y bueno, así es mi pregunta. ¿Cambió su política
o siempre era muy anticomunista, pero también izquierdista? Bueno, yo puedo contestarla y me gustaría saber qué piensa Nick, ¿no? También mi respuesta, te voy a decir mi respuesta desde la visión de Steinbeck de la Revolución Mexicana, ¿ok? Pero antes de eso, creo que sí cambió su política y creo que el parteaguas es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que marca después la Guerra Fría. El cambio tiene que ver con lo que tú dices, ¿verdad? De ser un escritor aventurero, sin recursos económicos, de alguna manera empieza a ser cooptado por el Estado, ¿no? Y entonces se vuelve en un intelectual hegemónico, pero a un nivel más filosófico, ¿verdad? Creo que el cambio es relativo y creo que su relación con la historia de México nos permite pensar en la relatividad del cambio. Como dije al principio, cuando estudia el zapatismo, Steinbeck se da cuenta que el problema de la Revolución Mexicana, pero tal vez de toda revolución, es la relación entre lo regional, lo local y lo nacional. La Revolución Zapatista es una revuelta agraria local y cómo convertirla, ¿verdad?, en una prioridad nacional. Esa fue la utopía del cardenismo. La utopía del cardenismo fue tratar de hacer la comuna nación, ¿verdad? Esto es la manera de pensarlo, pero implementarlo era otra cosa. Cárdenas, para implementarlo, tuvo que tomar medidas muy anticapitalistas, como nacionalizar el petróleo, como nacionalizar los bancos y como empezar un reparto agrario que fracasó, ¿verdad? Pero tuvo que tomar ese tipo de medidas. Con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, la política norteamericana tomó otro rumbo, se fue muchísimo más hacia la derecha por la industrialización, ¿verdad? Y la defensa de la nación se convirtió en la defensa de un problema exterior, que eran los rusos, ¿no? Y que regresan siempre como esta especie de shadow, ¿verdad? Entonces Steinbeck se da cuenta de que su posición hacia el campesino y su posición hacia el enemigo externo es contradictoria, pero nunca va a poder resolver esa contradicción. Y por eso es que su visión de los campesinos se puede tornar muy fácilmente reaccionaria. Y eso es lo que pasó, y por eso en los años 60 no va a entender el cambio y muere en el 68, ¿verdad? Que es un año sintomático de la caída de la vieja izquierda y de la llegada de otro tipo de izquierda. Entonces yo creo que ese es un tema bien fascinante y Steinbeck nos muestra ese problema. Gracias. Just one thing I want to add about Steinbeck in Vietnam. There's a great book about Steinbeck in Vietnam by Thomas Barden. It's from the University of Virginia Press that really delves into all of the complex feelings that he had. I mean, both of his sons were serving in Vietnam. Both of them had turned against the war. And yet at the same time, he was friends with the Johnsons, Lyndon Johnson and Lady Bird. Lady Bird had actually been Elaine Steinbeck's roommate in college at UT Austin. And so they were family friends. And so it was really complicated, his relationship to Vietnam. And as Adela pointed out, the difference between what Steinbeck said publicly and what he said in his correspondence was a little bit different as well on Vietnam. Su relación con Cárdenas, en los 30, Steinbeck adoraba a Cárdenas. En los 50, escribe una carta que nunca manda, a donde les dice que Cárdenas se ha vuelto en un peligro para México, porque como expresidente está agitando a las masas para traer una revolución comunista como la cubana, y que deben reestrenar Viva Zapata, ¿verdad? Es muy interesante, el anticomunismo de Steinbeck se vuelve muy, muy fuerte, pero creo que es por esa relación con el welfare state en el que él sí creyó, ¿verdad? Él creyó mucho en el estado de Roosevelt, y el cambio de ese estado después de la Segunda Guerra Mundial
¿verdad? Que es un tema de la historia norteamericana, ¿no? Como, how do you erode that possibility, ¿verdad? Creo que por ahí está eso. Interesting, thank you. Pues si alguien tiene una última pregunta, porque veo que ya hay un par de jóvenes que quieren que Nick vaya a llevarlos a dar la vuelta y no quiero abusar del tiempo de ambos. Luis, por favor, fuiste el primero en llegar. Hi, my name is Luis Ostias. I studied Hispanic literature, but I also have a lifelong interest for literature written in English. So this has been really interesting. Thanks for the invitation, Hector. I wanted to know your opinion about work of Steinbeck that is perhaps lesser known. That is a work of nonfiction. He's mostly known as being a novelist or a fiction writer, at least. But I wanted to know your opinion about this sort of travel literature / scientific inquiry, which is known as the Sea of Cortez, which tells of this voyage with his friend. I think Adela mentioned at what point at Ricketts. It's a trip he took in Mexico, after all. So I think we should mention it in this talk. And I was curious to hear what you thought about it. And also illustrated with his own photographies. Yes, yeah. Nick, ¿quieres o contesto? Yes, sure. So one funny thing about spending time with Steinbeck scholars is they go through their phase where Sea of Cortez is their favorite work because it has so much philosophy woven into the travelogue and the oceanography or the marine biology, and I think it's one of those works that rewards multiple reads. I think it's going to become it's going to come to the fore pretty soon because there is an American oil company owner who bought the boat that they took down to the Sea of Cortez, the Western Flyer. It had sunk to the bottom of the ocean, and he pulled it up and is paying millions of dollars to restore it and turn it into a floating classroom. And, oh my goodness. Yes, and it's almost done. They're restoring it up in Port Townsend, Washington. And within the next year or so, it should be ready. And it's going to go to different ports of call in Monterey, Los Angeles, all over. And school groups will be able to come and I think that should cast this book, Luis, that you're interested in into more light. I think we probably will see more critical and popular attention paid to that book. A lot of marine biologists also regard that book as one of the first statements of ecology, of marine ecology. I mean, there's an argument to be made that Steinbeck was one of the first ecologists, long before Rachel Carson was talking about these issues. Steinbeck was bringing them up. So I think it's a very important book. Quisiera agregar, do you want me to speak in English? Do you prefer me to speak in English or Spanish is okay? Español está bien. Español está bien. Yo creo que a este libro hay que darle mucho crédito a Ricketts, ¿no? El primer libro que sale se llama Sea of Cortez, años después, y el Sea of Cortez tiene el catálogo de las especies que ellos fueron a recoger, porque era realmente un viaje botánico, era un viaje de biología marina, era hacer un catálogo de todas estas especies de invertebrados que solamente viven en el Gulf of the Sea of Cortez. Y se fue con Ricketts y con su primera esposa Carol, ¿no? En este barquito. Y años después publica solamente el diario como The Log from the Sea of Cortez, con solo la autoría de Steinbeck, ¿no? Pero en realidad Steinbeck mismo dice que la autoría es de ambos, ¿verdad? Usa el we todo el tiempo en este libro. Y podemos rastrear la autoría de Ricketts en los propios escritos filosóficos de Ricketts, ¿no? Ricketts era un Renaissance man, pero era sobre todo un ecologista. Era tan radical en su ecologismo que creía que si tú ibas a estudiar peces marinos y en el momento en que tú metías a un buzo al mar, ya no lo podías estudiar, porque ya habías
entrado a disturb ese ecosistema. Creía que un pescado muerto y disecado no sirve para nada, porque los organismos del pescado solamente funcionan en su ecosistema. Ricketts era un antitecnologista radical, era casi heideggeriano. Y entonces se llega a pelear con Steinbeck cuando Steinbeck hace The Forgotten Village un año después, o casi en ese mismo año, y escribe un anti-script, y le dice, tú a esos indígenas los tienes que dejar en paz, ellos no quieren vacunas, no quieren nada, quieren sobrevivir en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, esas dos visiones, ¿verdad? Las encuentras en la obra de Steinbeck juntas. Por eso digo que Steinbeck es muy interesante, porque hay un número de contradicciones. Gracias a ese viaje también, ese libro que mencionas, ese ecologista, porque es muy anti-war, ¿verdad? Ese libro se escribe en el 42 y la guerra está ya ahí. Describe cómo pasan los aviones bomba, ¿verdad? Y habla de lo que después Paul Virilio iba a hablar de las armas que destruyen sin que nosotros lo sintamos. ¿Verdad? Escriben todo eso desde esa visión ecologista. Raro después iba a escribir Bombs Away, Steinbeck, solo 2 años después. Pues realmente ha sido una tertulia increíble. Les agradezco mucho a todos su asistencia y todo mi cariño de siempre para Adela y Nick, que cada conversación con ustedes es realmente un regalo y pues los invitamos a que sigan en las próximas tertulias que haremos desde la UNAM Boston, invitando a colegas del noreste, de cualquier lugar de Estados Unidos y de las universidades mexicanas o con raíces mexicanas para ver cómo nos entendemos.